La Trinidad, el Espíritu. La revelación del Padre es la revelación del Dios trascendente, de una trascendencia tal que, estrictamente hablando, ni siquiera el nombre de Dios puede serle atribuido. Así, para nosotros, peregrinos que somos en el espacio y en el tiempo, es el Logos quien es Dios. La revelación del Espíritu, por otra parte, es la revelación del Dios inmanente. Como previamente se expuso, la inmanencia divina no es simplemente una trascendencia negativa, es algo totalmente distinto a la inhabitación divina en las profundidades del alma. Esencialmente, significa la interioridad última de todo ser, el umbrum, abismo, fundamento, tanto del ser como de los seres. Hablando con rigor, el concepto de revelación solo puede serle aplicado al Hijo. La trascendencia en cuanto tal no puede revelarse, ni análogamente tampoco encarnarse, lo que viene a ser lo mismo, puesto que lo que se revela ya no es la trascendencia, sino su revelación, es decir, Dios, el Hijo, el Logos, el ícono. La trascendencia debe revelarse para manifestarse, para dejarse conocer, pero por esta misma razón, cuando se manifiesta deja de ser trascendencia y se convierte en revelación, en manifestación de lo trascendente. De análoga forma, la revelación de la inmanencia no tiene sentido alguno, pues si la inmanencia se revela a sí misma, ello implica que no es inmanente sino subyacente, puesto que tiene que revelarse. La trascendencia deja de ser tal cuando se revela. La inmanencia no puede revelarse, pues esto sería una pura contradicción. Una inmanencia que necesita manifestarse, revelarse, ya no es inmanente. De ahí la extrema dificultad que implica la utilización de estas categorías fuera de sus específicos marcos de referencia. En consecuencia, elijo aquí el lenguaje de la meditación, tal como brota de la inteligencia por connaturalidad contemplativa. La divinidad inmanencia es ante todo una inmanencia divina. Dios es inmanente a sí mismo y sólo Dios puede ser inmanente a sí mismo. La llamada inmutabilidad divina es algo completamente diferente de la inmovilidad estática. Sin duda, Dios no se mueve como lo hacen las criaturas, pero tampoco es inmóvil a la manera en que ellas lo son. Ello es debido a que en el insondable océano de la divinidad hay una especie de constante profundización, de permanente interiorización. Es la experiencia del misterio trinitario la que nos muestra que Dios es inmanente a sí mismo, que hay en Él una especie de interioridad insondable, infinitamente interior a sí misma. Cuando se intenta penetrar el más íntimo misterio de un ser, atravesando su superficie y ahondando cada vez a mayor profundidad, se van dejando atrás uno tras otro los sucesivos niveles de su interioridad. Finalmente, llega un momento en que parece haberse superado y dejado atrás la especificidad de ese ser, su sí mismo. Entonces solo se encuentra, si nos es permitido simbolizar así esta experiencia, pues allí ya no existe ninguna otra cosa. En un lado Dios y en el otro nada, la nada. Si se utiliza la misma metáfora cuando se trata de sondear el secreto último de Dios, se encuentra que lo que hay en el más profundo nivel de la divinidad es el espíritu. Para continuar hablando con imágenes, solo peligrosas si nos detenemos en ellas, no se podría afirmar que, a pesar de todo, el esfuerzo del Padre por vaciarse a sí mismo en la generación del Hijo, por pasar enteramente a su Hijo, por darle todo lo que tiene, todo lo que es, no se podría afirmar, preguntábamos, que incluso entonces permanece allí el espíritu como un factor irreductible que no permite el agotamiento de la fuente en la generación del logos. Para el Padre, el espíritu significa, por expresarlo de alguna forma, el retorno a la fuente que Él constituye.
O, en otras palabras igualmente inapropiadas, el Padre puede continuar engendrando al Hijo porque aquél recibe de vuelta la divinidad que ha entregado a éste. Es la inmolación o el misterio de la cruz en la Trinidad. Es lo que los teólogos cristianos acostumbraron llamar pericoresis o circumincesio, la dinámica circularidad interna de la Trinidad. Hay que añadir enseguida que esta inmanencia divina del Padre, que es el Espíritu, es igualmente la inmanencia divina del Hijo. El Espíritu es la comunión entre el Padre y el Hijo, y es conjuntamente inmanente al Padre y al Hijo. De alguna manera, el Espíritu pasa del Padre al Hijo y del Hijo al Padre en un mismo proceso. Así como el Padre no retiene nada en la comunicación que de sí mismo hace al Hijo, así tampoco el Hijo guarda para sí nada de lo que el Padre le ha dado. No hay nada que no devuelva al Padre. De esta forma es completado y consumado el ciclo trinitario, aunque de ningún modo se trata de un ciclo cerrado. La Trinidad es, en verdad, el misterio real de la unidad, pues la verdadera unidad es trinitaria. Por esta razón no hay, hablando con rigor, un sí mismo en sentido reflexivo. El sí mismo del Padre es el Hijo, su en sí es el Espíritu, pero el Hijo no tiene sí mismo, es el tú del Padre. Su sí mismo en relación al Padre es un tú. Y otro tanto puede decirse en lo que hace referencia al Espíritu. El Espíritu en sí mismo es una contradicción. Solo existe el Espíritu del Padre y del Hijo. Él es el enviado. No es ni un yo que habla a otro, ni un tú al que algún otro hable, sino más bien el nosotros entre el Padre y el Hijo. Ese nosotros que abarca también la totalidad del universo de una forma peculiar. Estrictamente hablando, ni siquiera se puede decir que el Padre sea un yo, si se entiende por tal una especie de sujeto absoluto. El Hijo es ciertamente el tú del Padre. Además, el Hijo es el Verbo, la palabra. El que habla, el Padre, solo es conocido en la palabra. El que habla no es nada al margen de ese acto de hablar que es su Hijo. Por eso, en lo que a nosotros se refiere, el yo divino aparece solo en el tú del Logos a través del nosotros del Espíritu. No hay lugar para el egoísmo en la Trinidad, no tiene Ding an sich, aceidad como tal. Estos temas son extremadamente delicados y nadie debería acercarse a ellos sin temor reverencial, profunda humildad y sincero respeto por la tradición. Ahora bien, ¿no es precisamente ese respeto por la tradición, ese temor y esa humildad lo que nos obliga a poner toda nuestra fe al servicio de su examen? Si tomamos en serio el apofatismo del Padre, solo podemos decir que el Hijo es el tú del Padre, sin siquiera poder añadir que el Padre es un yo. El yo, donación absoluta, diciendo todo lo que es en su palabra, nada deja dentro de sí. Por eso, en relación a nosotros, es el Logos quien se nos muestra como el yo divino. La Trinidad no es ni modalista ni trisubstancial, triteísta. Debemos tener siempre presente que es muy difícil evitar el modalismo cuando, en un intento de explicar el misterio trinitario, se parte de la idea de ser, identificando así por una simple ecuación ser y Dios. Si en realidad hay un solo Dios, solo puede haber un solo ser, y puesto que las tres personas no pueden ser tres seres, no queda otra alternativa que la de que sean tres participantes en el ser, un ser que se divide en tres perspectivas internas a su propio ser. Pero en tal caso, o bien las perspectivas son reales y por lo tanto ninguna de ellas comprende la totalidad del ser, lo que negaría la divinidad de cada una de las tres personas, o bien no son reales y entonces el modalismo reaparece subrepticiamente, pues en tal caso las personas son sólo diferentes modos del propio ser. La respuesta tradicional a este problema consiste en afirmar que las personas son relaciones subsistentes, no substancias, lo que equivale a decir que el ser es relación.
tanto con lo que es interior a sí mismo como con lo que es exterior, con el resultado de que los seres son solo juegos relacionales. Visto desde este ángulo, ¿qué ocurre con la noción de substancia? Sin duda, en Dios no hay tres substancias, sino tres personas. Pero, ¿qué es la substancia divina? Hay una substancia divina. Tal substancia no podría existir en realidad fuera de las personas. No puede tampoco ser considerada como una cosa, una substancia común en la que las personas participan, puesto que ninguna de ellas puede formar parte de nada, sea lo que fuere, pues la divinidad personal es completa. El Advaita, que nos ayuda a expresar convenientemente la relación Dios-mundo, aporta de nuevo su precioso concurso para elucidar el problema intratrinitario. Si el Padre y el Hijo no son dos, tampoco son uno. El Espíritu los une y distingue al mismo tiempo. Él es el vínculo de unidad, el nosotros en medio, o más bien, en el interior. El Padre no tiene nombre propio porque está más allá de todo nombre, incluso del nombre de ser. El Espíritu no tiene y no puede tener nombre propio, pues en cierto sentido está más acá de todo nombre, incluso del de ser. El ser y los seres, y por ende toda existencia, pertenecen al dominio y a la esfera del Hijo. Si, como dicen varios concilios de Toledo, el Padre es fuente y origen de toda divinidad, si el Hijo es Dios y, como dicen los padres griegos desarrollando la imagen, es el río que fluye de la fuente, entonces el Espíritu es, por decirlo así, el fin, el océano ilimitado donde se completa, descansa y se consuma el flujo de la vida divina. En tanto que no se ha recibido el Espíritu, es imposible comprender el mensaje aportado por el Hijo y, asimismo, alcanzar la theosis, la divinización que el Espíritu realiza en el hombre. No hay duda de que el pensamiento hindú está especialmente preparado para contribuir a la elaboración de una más profunda teosofía del Espíritu. No es precisamente la aspiración fundamental del hinduismo el esfuerzo por el descubrimiento y la realización del espíritu. Esta inmanencia divina hace que no se puedan tener relaciones personales con el espíritu. No se puede alcanzar al trascendente, al otro, cuando se está orientado hacia el espíritu. No se puede orar al espíritu como si fuera un objeto allende nuestra oración. Con el espíritu no cabe más que una unión no relacional. Solo se puede orar en el espíritu, dirigiéndonos al Padre por mediación del Hijo. Es más bien el espíritu el que ora en nosotros. Cuando se emprende el camino del espíritu, solo se puede alcanzar el fundamento extraóntico de todo, pero el fundamento del ser ya no es el ser. A este espíritu es al que apuntan la mayor parte de las afirmaciones upanishádicas sobre lo absoluto, cuando son contempladas en la profundidad de su propia luz. Como ejemplo podrían citarse muchas páginas de las Upanishad. En realidad, ¿qué es el espíritu sino el Atman de las Upanishad, idéntico a Brahman, aunque tal identidad solo pueda ser existencialmente reconocida y afirmada una vez que se ha alcanzado la realización? En el principio era el Logos, afirma el Nuevo Testamento. Al final será el Atman. Añade la sabiduría de este testamento cósmico cuyo canon no está todavía cerrado. El fin de todo hombre es el reconocimiento de que Atman es idéntico a Brahman. El hombre se encuentra, por decirlo así, bajo el arco que se tiende entre el Dios trascendente y la divinidad inmanente. El mediador, cuyo nombre es desconocido, es el que une Atman y Brahman por el puente supremo. Podría traducirse de esta forma un conocido versículo sánscrito: el que sabe que Brahman existe tiene solo un conocimiento indirecto. El que sabe yo soy Brahman tiene en cambio un conocimiento directo. Es falso decir que yo soy Brahman.
en la medida en que no es Brahman quien lo dice. El único que permite hablar así es el espíritu, y la palabra que lo dice es el logos. La espiritualidad del espíritu es diferente de la espiritualidad del verbo. Ni por la palabra ni por la acción se puede alcanzar el espíritu. La fe en él no puede revestirse de estructuras personalistas. Esta fe no consiste en el descubrimiento de alguien, y menos aún en un diálogo con ese alguien. Consiste más bien en la conciencia de que se está, por decirlo así, como incluido en ella, de que se está ya allí, de que se es, si preferimos expresarlo de esta forma, conocido y amado por ella, o mejor todavía, de que se está como envuelto, como sumido en el conocimiento y en el amor, en la belleza que se ha penetrado con gozo. Es una especie de pasividad total, no hay ya ningún ego que salvar, pues comprendemos que hay un yo que nos llama con un nombre nuevo y completamente oculto. La espiritualidad del espíritu nos descubre en el misterio del horizonte sobre el que emerge el yo, un yo que no es el espíritu, sino el Padre a través del Hijo. Pero es la espiritualidad del espíritu la que hace posible este descubrimiento, y por esta razón el nombre es siempre nuevo y oculto. Su único camino es el camino del silencio, silencio de palabras, sin duda, pero también de deseos, de acción, silencio en última instancia, de ser, de querer ser, el silencio total de la voluntad de ser, porque no es a través de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad del hombre, como se llega a ser lo que se es, lo que se llegará a ser para quien se sitúe en el plano temporal. La fe en el espíritu no puede formularse, también es silencio. Vivir la vida según el espíritu es la existencia auténtica. Por eso, hasta que no se haya llegado, no puede vivirse en forma total. Necesita ser complementada con otras espiritualidades, especialmente con la de la encarnación. Esta complementariedad no significa que las vías del verbo y del espíritu no sean completas en sí mismas, sino que nos muestra que es la existencia humana temporal la que está condicionada por la ausencia de unidad entre la vía del verbo y la vía del espíritu. La función de una espiritualidad perfectamente equilibrada es precisamente la integración de ambas. El camino del espíritu, en efecto, sin su integración trinitaria, conlleva un cierto riesgo de desencarnación. Sin embargo, no hay razón alguna para interpretar la vía negativa o apofática, constitutiva de la espiritualidad del espíritu, como desencarnada o espiritada, puesto que el espíritu es santificador y purificador. El camino del espíritu solo puede ser expoliación y negación de todo aquello que todavía no es. Es necesario negar continuamente todo lo que pertenece al dominio de la criatura para realizar la transformación. La expresión upanishádica de esta espiritualidad es neti neti. No hay que tener miedo a la negación. Todo lo que puede ser existencialmente negado por ese mismo hecho es todavía mera potencialidad de ser y consecuentemente no es. El ser, lo que realmente es, no puede ser aniquilado, como tampoco el principio de contradicción puede ser contradicho, sin suponerlo previamente. Es posible renegar del ser, pero no se puede eliminarlo, destruirlo. El suicidio solo le es posible al mortal, pero el ser es inmortalidad. El temor a la negación total de sí mismo, negación exigida por todo ascetismo auténtico y que sólo puede realizarse en y por el espíritu, es clara prueba de que ese sí mismo que tiene miedo no es el real y auténtico tú. Solo pretende ser hombre, quien no lo es, el adolescente, por ejemplo, o el vanidoso. Quien es verdaderamente hombre no se preocupa por aparentarlo. Hay que apresurarse a desembarazarse de lo que se teme perder. Este mismo miedo es un signo de la carencia de valor de aquello cuya pérdida se teme. La vida que puede perderse no es la vida, ni la existencia que puede perderse es verdadera existencia. Renunciar a todo por amor, que es más fuerte que la muerte, es una nimiedad para quien verdaderamente ama.
El verdadero ascetismo comienza con la supresión del miedo a perder lo que puede ser perdido. El asceta no tiene miedo. El espíritu nos sitúa en la perspectiva verdadera, trastocando todas aquellas perspectivas desde las cuales, por nuestra condición de criaturas y sobre todo a causa de la caída, estamos acostumbrados a ver las cosas. Solo en el espíritu hay verdadera metanoia, conversión, retorno, superación de nous, mente y gnosis, conocimiento. No son solo nuestros valores morales lo que el espíritu altera, no es solo nuestra visión mental de las cosas la que transforma, sino que también renueva en nosotros religión y espiritualidad. El espíritu viene después de la cruz, después de la muerte. Opera en nosotros la resurrección y nos hace pasar a la otra orilla. Decimos orilla y no mundo, porque toda orilla es orilla porque hay la otra. La inversión que el espíritu provoca es total, la sabiduría de este mundo se convierte en locura y el misterio de la cruz en la verdadera sabiduría. El espíritu lleva al hombre a darse cuenta de que no es un yo, ego, sino un tú, te, que solo es en la medida en que el único yo, ego, le dice tú, te he llamado en justicia, nunca en nominativo, que ni siquiera es posible, sino en vocativo, para darte tu propio ser que es ser llamado a la existencia. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. En acusativo, pues te llamo a una íntima relación. Yo te he llamado. En dativo, pues yo te confío la misión de reunir a todos los hombres en comunidad. Te he dado los pueblos y he completado en ti el universo. Te he puesto como la luz de las naciones y alianza de los pueblos. Y finalmente, en ablativo, pues yo te utilizo como un instrumento para servicio del mundo y culminación de la creación, para abrir los ojos a los ciegos. Es el Espíritu quien nos da la comprensión de las Escrituras. El Espíritu, por ejemplo, nos lleva a comprender que cuando se escribe, para nuestros torpes oídos y endurecidos corazones, el Verbo se hizo carne, es en realidad la carne la que se hace verbo, pues el descenso de Dios, como diría Santo Tomás, no puede ser real, mientras que, por el contrario, nuestro ascenso a la divinidad puede ser absolutamente real. Esto es verdad no solo para nosotros, sino también para el Verbo, de quien no se puede ciertamente afirmar que, tras haber pasado tranquila y sosegadamente en su cielo innumerables eones temporales, decidiera un buen día descender aquí abajo. La auténtica verdad es que Él, unigénito del Padre, fue a principio, a eternitatis, el primogénito de la creación, el primer principio de todas las cosas, incluso antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado en el origen del tiempo, pues, ¿qué es en verdad la creación sino una invitación a entrar en el misterio de Dios por Cristo en el Espíritu? En la medida en que no se haya tenido la experiencia de una u otra forma de ser un tú pronunciado por Dios, en la medida en que no se haya descubierto con el asombro de un niño, pues está lleno de misterio, que se es precisamente porque el yo llama y nos llama por nuestro nombre, representando aquí el nombre nuestra esencia, nuestro ser, no se alcanzará la profundidad de la vida en el espíritu. El Espíritu nos hace gritar Abba, Padre, porque en última instancia solo hay un tú del Padre, que es el Hijo. El Padre nos llama con la misma llamada con que llama a su Hijo. En Dios no hay multiplicidad, no puede haber dos llamadas ni dos palabras en Dios. Solamente somos en la medida en que participamos en el Logos. Todo ser es una cristofanía y solo una cristofanía. La concepción psicológica agustiniana de la Trinidad es bien conocida. Nosotros somos, conocemos, queremos o amamos. Yo soy conociendo y amando. Me conozco como ser y amante. Quiero ser y conocer.
Una inspirada concepción, sin duda alguna, que nos capacita para aproximarnos al misterio divino a partir del hombre mismo, imagen de la Trinidad en lo más íntimo y más verdadero de su ser. Pero, no obstante su validez, su antropomorfismo es obvio: el Padre, ser; el Hijo, intelecto; el Espíritu, amor, mens, notitia, amor, o también memoria, intelligentia, voluntas. Ahora bien, lo que nos aventuramos a proponer, con el Evangelio en la mano y en el corazón, es lo siguiente: el Padre, fuente, el yo; el Hijo, ser, el tú; el Espíritu, retorno al ser, océano del ser, el nosotros. La fórmula trinitaria paulatina de Dios, sobre todos, por todos y en todos, nos proporciona la clave. Sobre todos, la fuente del ser, que no es el ser, puesto que si lo fuera sería el ser y no su fuente, el yo último. Actuando en todos, el Hijo, el ser y el Cristo, por quien y para quien todo fue hecho, siendo los seres partícipes del ser, el tú, todavía disperso en los múltiples tú del universo. En todos, el Espíritu, la inmanencia divina y, en el dinamismo del acto puro, el fin, el retorno del ser. Por esta razón, el ser y los seres solo existen en tanto proceden de su fuente y continúan fluyendo en el Espíritu. El nosotros, en tanto que nos reúne a todos en la comunión integrada de esa realidad perfecta.